Muy buenos días y bienvenidos a Techo de Cristal y COVID-19, los nuevos desafíos de la equidad. Este es un webinar coorganizado por Semana Económica y la Cámara Española y que cuenta con los resultados de una investigación de Ipsos Perú que por cuarto año consecutivo realizamos en nuestro evento Techo de Cristal. Han sido 5 años total de eventos, 4 años con el estudio, pero 5 años desde que empezamos con un conjunto de experiencias que compartimos de ejecutivas seniors y de ejecutivas que estaban en camino hacia despegar sus carreras. Luego, el segundo año empezamos con los estudios. En ese segundo año lo que descubrimos es que había lo que llamamos miopía de los CEOs. La mayoría de los CEOs no reconocían que existía un problema, mientras tú bajabas en orden jerárquico hasta la parte baja de la organización y era evidente la existencia del problema para la mayoría de trabajadores y trabajadoras. Al siguiente año pusimos foco en el acoso sexual, porque en el primer año del estudio habíamos visto que el acoso sexual era la medida que se consideraba más importante entre las políticas de lucha contra la desigualdad en las organizaciones. Luego pasamos en un tercer año de estudio, en el cuarto año de nuestro evento, a un estudio cualitativo en el que observamos qué es lo que ocurría en cada uno de los sectores, qué políticas se aplicaban en distintos de ellos y cuáles estaban empezando a tener mayor éxito, siempre bajo la lógica que tiene Semana Económica de buscar brindar herramientas para tomar mejores decisiones de negocios y en este caso, por supuesto, con una cultura de equidad que tiene que ser desarrollada evidentemente para fortalecer nuestros negocios y para darles sostenibilidad. Este año hemos puesto foco en los efectos de la pandemia en los hombres y las mujeres, pero por sobre todo en las mujeres, y hay data que es bastante dura y evidente. Las mujeres trabajan más horas de su trabajo remoto en casa, es decir, tienen un doble impacto, no solo trabajan más horas del trabajo en casa natural, del no remunerado, sino también del remunerado. Y aquí, cuando uno ve el detalle, parece broma y lo comentábamos con los panelistas antes de empezar, pero la única de las actividades listadas por nosotros, de las labores que se hacen en casa, de las cuales es responsable el hombre, es la del sacar al perro. Es de broma, realmente, pero lo reflejan los resultados y es un reconocimiento personal de quienes han sido encuestados. Bueno, los resultados van a estar, por supuesto, más adelante a cargo de Ipsos Perú. Para empezar, le quiero dar la palabra a Alberto Almendres, él es presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, nuestro socio en este evento durante los 5 años que lo realizamos. Así que, por favor, Alberto, muy buenos días y bienvenido a Techo de Cristal. Buenos días David. Decía Víctor Hugo que la primera igualdad es la equidad. La pandemia y el cierre de la economía ha motivado que la pérdida de oportunidades económicas para todos y ha afectado en mayor proporción a las mujeres, considerando que detrás de cada mujer hay una familia que también se ha visto afectada en sus ingresos, educación, trabajo y en sus sueños. Necesitamos tomar iniciativas para mitigar este impacto. Esfuerzos integrales y sostenidos son también necesarios para asegurar que los componentes de las políticas de igualdad de oportunidades de empleo sean controlados estrechamente y que los procedimientos sean transparentes, objetivos y equitativos. Todos hemos visto la forma de trabajar de los hogares y esto no distingue género ni razas, no toma en cuenta las capacidades de la gente ni la orientación sexual, ya que todos nos relacionamos de la misma manera compartiendo las tareas del trabajo con nuestra situación familiar. Para la Cámara de Comercio de España en Perú, el tema de la equidad de género y el rol empresarial y laboral de la mujer es clave. Desde hace años venimos trabajando este tema con un carácter estratégico transversal. Estamos trabajando, pensando, compartiendo y dialogando constantemente sobre el rol de la mujer en la empresa. Proponemos líneas y participamos para compartir con otros actores de la sociedad civil y económica peruana. Y un ejemplo es este evento que tengo el honor de presentarles hoy junto a Semana Económica, los nuevos desafíos de la equidad en tiempos de pandemia y pospandemia. No quiero dejar pasar esta ocasión para condenar la violencia contra la mujer de cualquier forma. Es una lacra social de carácter mundial y hay que combatirla desde la educación.
Gracias a Semana Económica en la figura de su director, David Reyes, al elenco de directivas y directivos que nos compartirán su sabiduría y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Que disfruten del evento. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Es imposible realizar este esfuerzo solo desde nuestro compromiso, que existe, por supuesto, en los últimos 5 años, tanto la Cámara como Semana Económica están comprometidos con el tema y lo han demostrado a lo largo de estos años. Lo hemos hecho y lo hacemos a través de un evento corporativo que hoy tenemos en línea. Lo hacemos también a través de un especial de la revista que ha sido publicada la semana anterior y que por varios años consecutivos lleva el tema a la portada, porque es un tema que merece portada por su relevancia en el Perú. Pero también, por supuesto, este esfuerzo solo es posible gracias a un grupo de auspiciadores que también están comprometidos con la causa y que nos respaldan año a año, porque por supuesto todo esto tiene un costo y lo tenemos que financiar. Y además ellos nos aportan desde su visión y desde su experiencia. Los leo porque son varios y nos alegra, por supuesto, que exista este respaldo. Están con nosotros en este evento y en esta iniciativa. En él está Conecta, Repsol, BBVA, KPMG, Movistar, Goldfields, Nestlé y Skerberger. A ellos les agradecemos, por supuesto, por su respaldo y a Ipsos también, que, como les comentaba, por 4º año consecutivo nos respalda con una investigación de lujo. Para presentárnosla tenemos a Patricia Rojas, directora senior de investigación social de Ipsos Perú. Patricia, qué gusto tenerte como siempre con nosotros. El gusto es mío, David. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas las participantes que están el día de hoy en este evento. Y como bien has dicho, hay una edición muy buena de Semana Económica, que de hecho la tengo aquí, que no se la pierdan. Yo tengo solo 15 minutos para mi presentación, así es que voy a tener que correr un poquito, pero para más detalle, la edición de Semana Económica tiene un análisis excelente. Adelante, Y bueno, Pati. agradecerle a Semana Económica, como siempre, y a la Cámara Española por dar este espacio para visibilizar estas brechas que todavía existen en el camino hacia la equidad de género en las empresas. Para empezar la presentación, quería mostrarles un poquito de contexto. Y tiene que ver con qué pensamos los peruanos sobre el debate de la equidad de género en el país. Y aquí les voy a mostrar una encuesta que Ipsos realizó este mes en el marco del Día Mundial de la Mujer, junto con King's College London, en 28 países del mundo. Es una encuesta online, esa población más conectada, un poco más educada, un poco más urbana, pero encontramos que en el Perú, la brecha salarial es considerada por el 22% de los ciudadanos conectados como un ejemplo de exceso de corrección política. Y estamos quintos en esta afirmación, lamentablemente, solo detrás de países como India o Arabia Saudí. Luego, tenemos en el tema de preocupaciones, el Perú ocupa el 3er lugar en preocupaciones en el mundo, en estos 28 países, entre las personas que están más preocupadas, hombres y mujeres, por perder su trabajo. Pero si hacemos un zoom, vemos que tenemos a más mujeres preocupadas por perder su trabajo que a hombres. Nuevamente aquí notamos problemas de brechas de equidad de género. Y finalmente, para no aburrirlos más con la introducción y el contexto, pero sí está bueno que sepamos en qué terreno nos movemos, en qué terreno caminamos, tenemos que las mujeres siguen siendo más asociadas a trabajos de cuidado de personas, que justamente estos datos que estoy mostrando aquí a la derecha son solo para el Perú y lo tenemos para los 28 países también, pero queríamos mostrar aquí que las mujeres asocian con trabajos de cuidadores de niños, con trabajos de cuidadores de personas adultas mayores o personas de discapacidad, enfermeros, etcétera. Y justamente esos trabajos, al lado derecha de la tabla, son los que son percibidos como los que pagan menos. Y ahora, ya como contexto de la pandemia, son los trabajos de personas que están justamente en la primera línea de la lucha, ¿no? Pero es así y en ese contexto nos movemos. Ahora, ¿qué hemos encontrado en el mundo de ejecutivos? Que es un mundo donde estamos analizando a personas que trabajan en el sector formal, en las empresas top 2500. Esta encuesta se hizo en
febrero y se realizó a más de 400 ejecutivos de estas empresas. Todo lo que vamos acá a ver son prácticas de las empresas y percepciones de ejecutivos que trabajan en lo mejor, digamos, en el mundo laboral del Perú, pero todavía estamos encontrando algunos retos, pero también algunas mejoras. En comparación con años anteriores, y de hecho, como bien dijo David, hemos tenido este estudio del 2018, estamos viendo una pendiente creciente en las empresas que cuentan con una política formal de equidad de género. Esto es positivo. Igual también ha aumentado, sobre todo del 2019 al 2021, el número de empresas que cuentan con algunos lineamientos sobre políticas de equidad de género, y esto ha ido en desmedro, esa es la buena noticia, de empresas que no cuentan con una política de equidad de género. Pero todavía tenemos retos. Preguntamos a los ejecutivos qué medidas implementan las empresas principalmente. Y tenemos, si vemos el evolutivo del 2018, 2019 y 2021, vemos que hay mejoras en la implementación de medidas para evitar el acoso en el trabajo, en las licencias de maternidad y paternidad extendidas, en las políticas de equidad salarial, etcétera. O sea, sí tenemos más empresas que están implementando políticas de equidad de género, ya sea formales o digamos que cuentan con lineamientos. Sí hay una evolución positiva de las medidas implementadas, pero si vemos esto en la percepción de hombres y mujeres, tenemos que hay muchos más hombres que perciben que estas medidas están implementadas versus las mujeres. Y esto se debe quizás a un tema de beneficios reales que las mujeres pueden sentir en su vida diaria, ¿no? Quizás todos los temas de la carga laboral, de la carga familiar y las brechas que todavía existen hagan que las mujeres aún no sientan que estas medidas son lo suficientemente adecuadas para poder fomentar las políticas de equidad de género. En la siguiente diapositiva podemos ver que el 87% de ejecutivos están satisfechos con la organización en la que trabajan. Estamos hablando nuevamente de ejecutivos de empresas top 2.500 en el país, pero esto es positivo. Y hay una mejora sustancial también en la percepción de satisfacción con su organización. Ha subido 10 puntos desde el 2019. Y los hombres perciben también que hay una mejora, hay 80% en el 2019 versus 89% de hombres en el 2021 que tienen esta percepción, y las mujeres también tienen una mejora de 10 puntos en su percepción sobre la satisfacción con la organización en la que trabajan. Pero si vemos nuevamente, tenemos que más hombres están satisfechos con sus organizaciones que mujeres. Ahora, a pesar de esta mayor satisfacción que en alguna medida se puede deber a las personas que teletrabajan, los ejecutivos que teletrabajan lo hacen en promedio 10 horas al día, más o menos. Y 7 de cada 10 consideran que el tiempo de su jornada laboral se ha incrementado con respecto a antes del confinamiento, ¿no? Este tema del teletrabajo, si bien ha traído ciertos beneficios y una mayor satisfacción, probablemente con el trabajo también ha traído una mayor percepción de carga laboral. Y esta percepción de carga laboral se nota nuevamente más en el mundo de mujeres ejecutivas. 3/4 partes de las mujeres ejecutivas perciben que su jornada laboral se ha incrementado. Y esto se traduce también en que el 44% de ejecutivos considera que el balance vida-trabajo ha empeorado. Y esta percepción nuevamente es mayor entre mujeres. Y tenemos que las 2/3 partes de los ejecutivos y ejecutivas nos mencionan que su tiempo libre se ha reducido. Y nuevamente esta percepción es mayor en mujeres. Ya teníamos algunos indicios de investigaciones previas sobre este tema, pero queríamos ver qué dinámicas en el hogar habían cambiado y cómo ha cambiado la carga del hogar para hombres y mujeres. Y justamente esto es lo que mencionaba David. Y estas diapositivas las voy a pasar un poquito rápido, pero podemos ver que la realización de las compras de alimentos y bienes básicos del hogar es realizada por 8 de cada 10 ejecutivos y ejecutivas, y no hay mayores diferencias entre hombres y mujeres. Esto es bastante parejo, pero cuando ya empezamos a hacer zoom en otras prácticas, actividades que se realizan en el hogar,
encontramos que 6 de cada 10 ejecutivos y ejecutivas nos mencionan que lavan los platos ahora, y estas actividades se realizan más que antes. Ahí hay un zoom en los datos que se pueden ver en la encuesta detallada. Y justamente esta actividad se realiza en mayor medida, y esta diferencia es significativa, es decir, que sí hay una mayor cantidad de mujeres que hombres que mencionan que realizan esta actividad. En el caso de limpiar la casa, nuevamente tenemos que la mitad de ejecutivos y ejecutivas nos mencionan que limpien la casa, pero también tenemos una diferencia significativa entre las mujeres que mencionan que realizan esta actividad en el hogar. Cocinar, también hay ejecutivos y ejecutivas que mencionan esto, pero nuevamente el 57% de las mujeres señala que realiza la actividad de cocinar en el hogar, versus un 36% de hombres. Nuevamente tenemos una diferencia significativa, importante en esta actividad. En el lavado de ropa, lo mismo. Tenemos un 57% de mujeres versus 29% de hombres que realizan esta actividad en el hogar. El cuidado de los niños y adultos mayores, como vimos, ya por el contexto también, es más asociado con las mujeres, y también las mujeres declaran en mayor medida que realizan esta actividad en el hogar. Acá nos referimos a mujeres ejecutivas, ¿no? Que este es el estudio que estamos mirando. En esta investigación estamos viendo el mundo ejecutivo. Y sacar a pasear a las mascotas es lo que mencionaba David. Es la única actividad que hemos analizado donde hay una diferencia significativa en la responsabilidad que declaran los hombres que tienen en el hogar, mayor que las mujeres. El 28% de hombres versus 19% de mujeres, ¿no? Es decir, hay un desbalance real en la carga del hogar entre hombres y mujeres. Y esto afecta nuevamente, muestra, visibiliza las brechas de género que seguimos teniendo en el mundo ejecutivo. Y este desbalance estaría afectando de alguna forma la salud mental de los ejecutivos y ejecutivas, porque si vemos, ambos declaran que tienen la carga del hogar. Si bien está esta carga más puesta en las mujeres, tenemos que el 29% de ejecutivos y ejecutivas considera que su salud mental ha empeorado. Pero si vemos la diferencia entre hombres y mujeres, tenemos que un cuarto de los hombres que nos han respondido declara que su salud mental ha empeorado versus un tercio de mujeres. Nuevamente, tenemos aquí una diferencia significativa en este tema. Y si profundizamos en los problemas de salud mental, vemos claramente una mayor, percepción de las mujeres de que han experimentado más problemas de salud que los hombres. Estas declaran en mayor medida que han sufrido de estrés, 7 de cada 10 mujeres versus 57% de hombres, que han sufrido más de ansiedad, de irritabilidad, de miedo, de problemas de concentración, problemas de relación con la pareja, cambios emocionales bruscos. La depresión no marca una diferencia significativa, es pareja entre hombres y mujeres, y problemas en la relación con los hijos es mayor en mujeres nuevamente. Todo esto nos hace ver que hay una brecha importante entre hombres y mujeres que tiene que ver con los roles que todavía tienen que seguir asumiendo las mujeres dentro del espacio del hogar. Y ahora también queríamos hacer seguimiento a algunas variables que hemos venido traqueando en esta encuesta. En el 2019 encontramos que un cuarto de ejecutivas declaraba haber sufrido de acoso sexual en el trabajo. Como tal, con el término acoso sexual en el trabajo. Pero si desagregamos esta variable en todas sus formas, el 50%, o sea, la mitad de ejecutivas que trabajan en el mundo formal de estas empresas top 2500 declaraba haber sufrido algún tipo de acoso sexual en el trabajo. Esta cifra ha mostrado un cambio. Sí hubo cambio en el 2021, en esta medición de febrero. Solamente un 3% de ejecutivas declara haber sufrido de acoso sexual en el trabajo. Y naturalmente esto se debe a que no estamos yendo tanto al espacio físico laboral, ¿no? Entonces, es decir, este espacio donde normalmente se daban estas formas de acoso probablemente
no probablemente, ya no existe, pero este cambio no necesariamente se debe a un cambio de comportamiento, sino más bien a un cambio en el contexto en el cual no estamos yendo al espacio laboral. Y si preguntamos nuevamente a las ejecutivas por las distintas formas de acoso, esta cifra de 3% nuevamente sube a 15%. Es decir, no necesariamente se reconocen, y seguimos con este problema, las distintas formas de acoso sexual que pueden existir, como comentarios o bromas sugestivas en doble sentido, preguntas o comentarios intrusivos sobre nuestro aspecto físico, etc. O sea, las mujeres, 3% nada más declara que ha recibido algún tipo de acoso sexual en el trabajo, pero si preguntamos por sus distintas formas, sí hay un 15% que lo hace, es decir, no se reconocen estas formas de acoso como acoso sexual propiamente dicho. Y ahí hay un tema y un reto para las empresas también para ser conscientes a las personas de las distintas formas de acoso. Y ahora me voy a las conclusiones y creo que vamos a acabar a tiempo. En comparación con años anteriores, tenemos que la satisfacción con las organizaciones ha aumentado significativamente. Esto es positivo. Sin embargo, esta satisfacción trae determinados retos, pues sigue siendo mayor entre hombres que entre mujeres. A pesar de que esta satisfacción ha aumentado, y la satisfacción ha aumentado tanto con la organización como con el teletrabajo, el balance vida-trabajo ha empeorado, ¿no? Especialmente para las mujeres que siguen siendo responsables de cumplir con las distintas labores dentro del hogar y el cuidado de los hijos. Esto, de alguna forma, estaría afectando más la salud mental de las ejecutivas, pues sufren en mayor medida de distintos problemas de salud mental como el estrés, la ansiedad, la irritabilidad que los hombres, ¿no? Tienen mayor carga en el hogar, tienen mayor carga laboral y esto se traduce en un efecto en la salud mental de las ejecutivas. Si bien tenemos que la incidencia en el acoso laboral se ha reducido en el mundo ejecutivo, debido a una menor interacción en el espacio físico, no se debe descuidar la implementación de políticas formales de prevención. El Perú ha avanzado mucho en esto y, como dice el artículo de Mariale dentro de Semana Económica, es uno de los países de la región que tiene una regulación bastante buena, ¿no? Pero no se puede descuidar porque tenemos un cambio para bien en la declaración, una caída en los temas de acoso, ¿no? Estos por factores externos. Y finalmente, creemos que se deben abrir nuevas líneas de investigación sobre el impacto que está teniendo el trabajo remoto y el nuevo balance vida-trabajo en las mujeres. El trabajo es un nuevo modelo, el teletrabajo es un nuevo modelo que ha venido para quedarse definitivamente en el mundo donde nos movemos, en el mundo formal de las empresas Top 2500, y esto trae distintos retos de gestión a las empresas y no podemos estar ajenos a estos cambios que finalmente generan un mayor bienestar entre nuestros trabajadores y trabajadoras. Y eso es, he terminado en 15 minutos exactos. Te dejo nuevamente la palabra, David. Pati, ha sido muy pesado, creo, contigo en este proceso de insistir en que se respeten los tiempos. Bueno, tenemos una agenda apretada, hemos empezado con algunos minutos de retraso y en ese camino también hubo un pequeño error. Me transcribieron mal el nombre de uno de los auspiciadores, que es SK Bergué. Para entenderlo y para que todos sepamos a quién nos referimos, de quién se trata, es de un representante automotriz de mucha importancia. Las marcas como Mitsubishi, Kia o Fiat harán alusión a SK Bergué. Y ustedes, naturalmente, como audiencia, sabrán de quién estamos hablando y quién nos respalda hoy en esta iniciativa. Vamos a tener un panel de conversación antes de pasar a un pequeño break que nos permita conectar a también otros panelistas para un segundo bloque. En este primer panel nos acompañan María Julia Sáenz, vicepresidenta del directorio de Bacus. María Julia, ¿cómo estás? David, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, María Julia. También nos acompaña Verónica Valderrama, que es vicepresidenta de Recursos Humanos de Goldfields. Verónica, bienvenida. Gracias, David. Un gusto estar contigo y con todos los panelistas que compartiremos hoy esta mañana. Y Lía Celi Castro, ella es gerenta corporativa de sostenibilidad de InRetail. Lía, bienvenida también. Gracias, David. Hola a todas. Encantada de estar acá y compartir hoy día con ustedes. Perfecto. Entonces continuamos.
Primera pregunta, para empezar con este panel, hemos visto que hay una satisfacción inicial con el trabajo remoto que es mayoritaria en los encuestados. Hay un 81% que está satisfecho, muy satisfecho con la posibilidad de tener un trabajo remoto. Pero el 69% menciona que hoy trabaja más horas al día que antes en la pandemia, y son sobre todo las mujeres, como mostraba Patti en los resultados de la encuesta, las que sienten que están trabajando más, no solo del trabajo de casa, sino del trabajo remunerado de las empresas. Ahí también sienten un impacto. Entonces, ¿cómo podemos reforzar la empresa, desde la empresa, los espacios personales y obtener para las mujeres, sobre todo, que están siendo más afectadas, un mejor balance entre la vida y el trabajo? Voy a darles un pequeño orden para poder tener claridad. Empecemos por María Julia, Verónica y Lía, que es como las veo en pantalla. María Julia, por favor. Gracias, David. Mira, yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje para todos. En primer lugar, no siento primero que sea un tema de género de entrada. Efectivamente, el trabajo remoto ha significado la ruptura, digamos, de estos espacios diferenciados físicamente, el trabajo y la casa. Y en un primer momento, además, vivíamos en una situación de crisis aguda profunda, ¿no? Desde la experiencia personal te puedo decir que desde el 16 de marzo hasta 53 días después, que es cuando logré con el equipo de gente con la que trabajaba que operara nuevamente la compañía, claramente no había horario ni día que pudiera advertir, digamos, que estábamos en una situación de normalidad. Entonces creo que la primera cuestión es, hemos vivido un proceso de transformación en el cual hemos tenido que aprender a hacer una estructura de día que diferencie nuestras labores sin marcar la presencia física, ¿no? Porque antes te levantabas, hacías toda tu rutina temprano, organizabas a tus hijos, si ese es el caso, y te ibas a trabajar. Hoy el tema no cambia físicamente, entonces ha tocado, digamos, hacer un esfuerzo que en la primera etapa era difícil de identificar por el proceso de crisis que vivíamos, ¿no? Entonces creo que lo segundo que sí es importante es que hemos logrado o estamos tratando de lograr un equilibrio haciendo esta identificación de roles y de actividades en las que ponemos nuestro tiempo y nuestra atención. Lo tercero, creo que es fundamental el hecho también de que tenemos a los hijos en casa haciendo una labor virtual, lo cual también es un reto muy importante para aquellas ejecutivas que son madres, en mi caso particular, ¿no? Por ejemplo, adecuarse a la virtualidad, tener que hacer alguna suerte de asesoría, también para una misma en las plataformas que los colegios han decidido utilizar, y en esa primera etapa también era caótico, ¿no? Que era complejo de identificar. Jugar además con el desarrollo y el momento emocional de los hijos, en los que está, el mío por ejemplo es un adolescente que está en el proceso de diferenciarse de su madre, entonces no quiere que lo ayudes, pero claramente necesita de tu ayuda, entonces tenemos un estira y afloja permanente, ¿no? Y lo cuarto, creo que también es importante, que ha sido un proceso de aprendizaje entre nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Muchas de las reuniones, por ejemplo, advertíamos varias de las mujeres, muchas de las reuniones que teníamos ocurrían en momentos en los que o estamos trabajando, ayudando en el inicio de la labor educativa, o si no tenemos ayuda en casa, cocinando, o si tenemos que hacer algún tipo de trabajo doméstico que, como ya vio la encuesta, normalmente lo hacemos nosotras. Claramente las reuniones eran complejas de manejar, ¿no? Yo he tenido casos en los cuales, por ejemplo, se citaba una reunión concreta en un momento en el que yo básicamente estaba cocinando o atendiendo una reunión de colegio, ¿no? Entonces creo que eso lo hemos ido identificando como un factor que antes no era un problema, ¿no? Antes, por ejemplo, en el equipo ejecutivo teníamos reuniones de trabajo mientras almorzábamos. Claramente es algo que no podemos hacer más si es que nosotras somos las que estamos cocinando. O de repente, si los roles están más equilibrados, en algunos casos alguno de los cónyuges lo está haciendo, ¿no? Entonces creo que ha sido un proceso, está siendo un proceso de equilibrio y de aprendizaje que va a tener que ponerse mucho más profesionalmente en la mente de todos, porque probablemente el primer año hemos estado buscando, pensando que era temporal,
y ya hemos podido advertir que no es temporal y que esta situación va a mantenerse probablemente para siempre, no de la manera en que está hoy, pero probablemente con elementos distintos, ¿no? Es decir, no vamos a volver a una normalidad como la anterior, ¿no? Entonces, siento finalmente que este proceso de aprendizaje, de salida de crisis y de entendimiento de una nueva realidad supone el desarrollo de la empatía, ¿no? Creo que es un elemento fundamental, de ponerse en el lugar de los otros y entender la situación de los otros. Y creo que ese es uno de los retos más grandes que tiene la empresa frente a sus colaboradores, de entender, probablemente estructurar e identificar grupos en situaciones similares para poder tomar decisiones sobre políticas laborales, ¿no? Eso es, David. Gracias, María Julia. Sin duda mencionas distintos escenarios y mientras los mencionabas, yo decía, bueno, claro, pero esto no se daría si hubiera una mayor coparentalidad, si es que en general en casa las labores estuvieran mejor distribuidas. Y claro, porque tú decías, me agarran mientras cocino. Claro, no digo que sea tu caso, en general agarra más a las mujeres pues mientras cocina, agarra más a las mujeres mientras están ayudando a los hijos en el colegio, que perfecta labores que perfectamente cualquier mortal puede hacer. No, no es una cuestión de género, pero está instalado, por supuesto, en nuestra cultura, que son labores que están mucho más relacionadas de cuidado, relacionadas con un rol asignado casi naturalmente a las mujeres. Verónica, si bien de hecho no podemos a veces meternos en casa, pero desde la empresa, ¿qué podemos hacer para generar un mejor equilibrio para ellas? Gracias, David. Me gustó mucho lo que dijo María Julia y comparto absolutamente todo lo que has dicho de este tema de transformación cultural y que todas las empresas nos hemos tenido que venir adaptando poco a poco porque de pronto nos vimos con una serie de cambios que afectaban la vida personal y laboral de todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Para mí también una de las primeras pilares en los cuales se debe trabajar y se ha venido trabajando creo que es la empatía. O sea, definitivamente si no somos capaces como empresa de pensar o de poder y de identificar en qué situación está nuestro colaborador, qué cosas lo pueden estar afectando. El tema este de la escolaridad, el tener que atender sus casas, sus familias, mujeres y hombres, porque hemos visto que hemos compartido muchos roles. Si no somos capaces de ponernos a pensar en eso, ponernos en el zapato del otro, difícilmente vamos a poder seguir avanzando en otros temas. Entonces, lo primero para mí como empresa es esta responsabilidad de desarrollar la empatía y ver que las realidades son diferentes y que no todos estamos enfrentando la situación de la misma manera. Un segundo punto, la comunicación constante. Como empresa, antes teníamos nosotros particularmente una forma de trabajo de puertas abiertas, donde las jerarquías realmente casi ni se sentían, pero de pronto te encuentras en una situación en la que te tienes que conectar y comunicar por diferentes vías y donde esta cercanía se empieza a perder. ¿Cómo hacer para no perderla? Y nosotros estamos apuntando y hemos apuntado desde el inicio a tener una comunicación constante, fluida, cercana, a tratar de hacer que la gente se sienta en confianza para poder manifestar lo que realmente siente, cómo se siente, que es muy importante, ¿no? Luego, trabajar este tema de tratar de transformar nuestra mente como líderes en no estar orientados siempre a buscar los resultados y el tiempo que el tiempo que la gente está conectada, ¿no? Siempre tendemos a mirar cuánto tiempo está la persona conectada, o si lo llamo, si me contesta inmediatamente, o si le mando un WhatsApp, si contesta inmediatamente, porque esa ha sido la filosofía general en todas las empresas, de medir los resultados por la cantidad de tiempo que la persona estaba conectada. Y hoy tenemos que pensar diferente, porque tenemos otras tareas, los que trabajamos desde casa, adicionales a estar conectado todo el día a la computadora. Por lo tanto, este liderazgo debe estar orientado hacia los resultados. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y de esa manera podemos bajar el nivel de estrés que pueden tener tanto hombres como mujeres en sus casas o en el momento que están haciendo sus labores. Luego, nosotros hemos trabajado muchísimo en tratar de orientar y impulsar el ejercicio, las actividades en familia, el poder tener eventos especiales donde la gente pueda unirse como familia, pero estar conectada con la organización, sentirnos cerca y poder también relajarnos un poco, ¿no? Temas como mindfulness, temas yoga, pausas activas. En realidad lo que hemos tratado de trabajar y venimos trabajando es un programa de bienestar integral. Y creo que ese es un llamado a que todas las empresas
tomemos conciencia de la importancia que es no solamente estar bien en el tema físico, sino que estar en el tema mental, en el tema de comunicación, laboral, en todos los aspectos hasta espiritual de las personas, porque estamos pasando momentos muy duros donde muchos colaboradores incluso han perdido familiares, ellos mismos han estado enfermos, entonces es muy importante estar cerca y tener un programa de bienestar integral como organización. Gracias. Y quizás en la siguiente participación incluso nos puedes explicar un poco cómo generar esta empatía en la organización, porque claro, pueden haber políticas que deberían bajar hacia los trabajadores y trabajadoras, pero muchas de estas políticas en el día a día van a depender pues del jefe directo. Si el jefe directo no ha entendido que existe un problema, no genera esta empatía con sus colaboradores y no aplica finalmente las políticas, al final convertimos esto también un poco en letra muerta. Y de ahí un poco la lógica de trabajar mucho en la cultura de la organización para llevar a los distintos niveles jerárquicos la lógica de una equidad de género y que pueda ser entendida y por supuesto aplicada. Lía, Intercorp sin duda hace una serie de esfuerzos. Tuvimos a Selma como la primera Chief Diversity Officer en el Perú, una persona encargada de velar dentro de todo el grupo por el tema de diversidad, inclusión e igualdad de género. Bajo esa lógica, imagino que también respondes a una cultura corporativa que instala el tema y que busca en este contexto generar lo que comentábamos en la pregunta, un mejor balance de vida y trabajo. ¿Cómo lo han ido manejando desde InRetail? Buenas, gracias David. Y la verdad que también súper identificada con los aportes que han dado María Julia y Verónica con respecto al bienestar en la cabeza, ser empáticos, tener el bienestar integral. Creo que algo súper importante dentro de todas las organizaciones, y es una frase que la recuerdo desde hace un tiempo, es que si bien estamos conectados en el trabajo todo el tiempo, no significa que debemos estarlo, ¿no? Porque el trabajo se ha movido a tu casa. Ahora estás en tu casa y, como decía María Julia, puedes estar cocinando en una reunión, ya no puedes, estás con estos tiempos cambiados. Creo que sí, lo primero es la voz de los líderes, de las líderes, algo súper importante, creo que viene también en todas las reuniones, no solamente internas, sino externas, es saber que no tienes que pedir perdón si tu hijo está llorando o si piden tu atención, porque al final es parte de este new normal, de esta nueva cultura organizacional en la que, como decía, el trabajo es parte de la casa. Y creo que todos nosotros y todas las personas que están viendo este conversatorio deberían de también ponerse en los zapatos de otras personas con respecto, si tú eres un líder, tienes que dar el ejemplo, ¿no? Si tú quieres que tus jefes sean de esta forma o que tu equipo sea de esta forma, tú tienes que dar el ejemplo con el respeto de los horarios, con promover y incentivar esta desconexión digital. Por ejemplo, una cosa chiquita que yo hago y me copié de un mail que me llegó fue poner al final el correo, puede que mis horarios de trabajo no sean los mismos que los tuyos, así que no te sientas obligado en responderme. Porque me parece también súper importante que las personas, no sé, tal vez yo trabajo hasta un poco más tarde o yo empiezo a trabajar un poco antes, que las personas con las que yo estoy conectándome dentro de mi área o dentro de otras áreas tampoco se sientan responsabilizadas a responderte en el momento, ¿no? Como decía, él está conectado todo el tiempo. Y bueno, de hecho en Intercorp, la Victoria Lab cuando recién comenzó la pandemia, empezaron a mandar encuestas, y no solamente la Victoria Lab, sino las distintas unidades de negocio en Intercorp Retail. Estamos en constante conexión con los colaboradores, justo para escuchar sus necesidades, para tener esta escucha activa, para poder adaptarnos a qué necesidades pueden estar teniendo en este momento y sobre todo también para saber su percepción, porque tú puedes hacer un montón de acciones, pero finalmente lo que ellos perciben puede ser otra realidad. Entonces, en realidad lo que queremos es que justo cómo aportamos a la calidad, ¿no? A la calidad de aquellos que están en la primera línea, que están en los supermercados atendiendo o que están en las tiendas por departamento atendiendo, y qué es lo que a ellos les da tranquilidad, tranquilidad emocional y también espacios de confianza, ¿no? Cómo generas esos espacios de confianza y sabes que estás atento a cuáles son las necesidades que tienen.
Y creo que otra acción que me parece súper importante, que justo la decía en el punto anterior, que es el espacio de confianza, es saber notar estos signos, esas señales de cuando las personas están sufriendo de estrés, de ansiedad, este concepto en inglés que es el burnout, que a veces nos pasa y nos pasa cada vez más seguido en las oficinas y en el trabajo remoto, justo porque nos cuesta, ¿no? Nos cuesta separar, nos cuesta dejar estas responsabilidades, y creo que también va alineado al estudio y a lo que dijo Patricia con respecto a que las mujeres tenemos más miedo tal vez a perder el trabajo, ¿no? Estando en remoto. Entonces yo creo que este espacio de confianza es súper importante para que lo implementen en todas las empresas, y de hecho nosotros lo que hemos estado haciendo en InRetail es no perder este punto de conexión, de este punto de conexión informal, en el que todas las personas conversan, hablan de ti, si quieres puedes hablar a tus mascotas, de todo lo que quieras. Entonces creo que es súper importante no perder este espacio de confianza eh, entre todas las personas líderes y no líderes y todas las personas del equipo de la organización, ¿no? Así que, bueno, esos serían como que mis puntos para resaltar. Gracias, Lía, y vinculo incluso lo que comentas con lo que comenta Verónica, porque cuando tú dices al final del mail pongo esta línea, estás siendo claramente empática y además estás tratando de promover, sin decirlo abiertamente allí, una cultura que ya no es de tareas que hay que ejecutar en el momento inmediato, sino objetivos, objetivos claros que pueden ser perfectamente definidos y que cada quien pueda adaptar en su propia circunstancia personal de casa a su trabajo diario, porque solo así uno puede de repente atender a sus hijos o hijas en determinadas horas sin estar en esta presión, en este sobreestrés que te genera pues la cultura presencialista que teníamos antes y que estamos heredando todavía en casa. Y allí sobre eso tenemos pues data que mencionaba Patti al revelar los resultados de la encuesta muy dura en relación a la situación emocional o de salud mental, sobre todo naturalmente de las mujeres. 71% de ellas dicen que ha sufrido estrés durante el último año, 60% ansiedad, 40% miedo, 38% problemas de concentración, y en todos los casos hay por lo menos 10 puntos porcentuales que separan los resultados de las mujeres por sobre los hombres. Sin duda, una circunstancia que afecta directamente más a la mujer. Entonces, hay esta evidencia ahora, pero no es una evidencia para la cual de repente necesitábamos números, es algo que podríamos suponer, y sin embargo las empresas no necesariamente están involucradas en la salud mental de sus trabajadores y sobre todo de sus trabajadoras. Entonces, ¿qué podemos hacer desde las empresas? ¿Hasta dónde podemos involucrarnos? ¿Y qué medidas proactivas podemos tener para apoyar y asesorar psicológicamente también a nuestras trabajadoras? Cambio de orden. Verónica, María Julia, Lía. Lía, te voy a poner primero en la siguiente ronda, por supuesto. Verónica, por favor. Bueno, de hecho, como organización, nosotros hemos venido trabajando una serie de acciones para poder darle tranquilidad a nuestra gente. O sea, les cuento, nosotros en el momento en que el domingo por la noche sale el presidente y nos dice que al día siguiente, el lunes, va a haber inamovilidad total y que nadie puede salir de sus casas, inmediatamente fue, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos 1000 y tantas personas en una mina. ¿Cómo vamos a hacer para poder desmovilizar a esa gente? ¿Vamos a cambiar gente, equipos? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, y realmente lo primero que hicimos fue, nos juntamos el grupo de ejecutivos, nos pusimos en contacto con la gente que estaba en la mina, a cargo de la mina, y empezamos a planificar que lo primero era darle tranquilidad a la gente, ¿no? Lo primero era conectarnos con aquellas personas que estaban en la mina, pero también aquellos que estaban en sus casas, que iban a empezar a hacer un trabajo desde casa sin estar preparados para ello, ¿no? Entonces, nos dividimos entre los 7 ejecutivos toda la lista del personal y empezamos a llamar uno a uno. Y de verdad que ese contacto, ese primer contacto en un momento tan difícil, porque también era difícil para nosotros. Nosotros al final todos somos seres humanos, todos vivíamos la misma incertidumbre, los mismos temores, las mismas dudas, pero el hecho de que te llame tu gerente general o uno de los vicepresidentes y te diga, yo estoy aquí contigo y vamos a hacer todo lo posible para poderlos apoyar en este momento,
y ayudar en temas de soporte, pues bajó bastante el tema de la ansiedad. Inmediatamente también dijimos, ¿qué cosas podemos hacer para que la gente esté más tranquila? Nosotros ya teníamos implementado un servicio de un departamento de psicólogos que daban soporte para casos eventuales de estrés o de temas de poder compartir con alguien las cosas que estaban sucediendo al interior de tu hogar. Tuvimos que multiplicar por 9 la cantidad de psicólogos y psicólogas que atendían para poder darle atención y a tiempo a todas estas personas que de verdad empezaron a sentir mucha ansiedad y temores, y también en el manejo de las casas. ¿Cómo hago para atender a mi marido? Además ser mamá, además ser colaboradora de mi empresa y además sentirme bien, ¿no? O sea, todos estos roles que empezaron a juntarse y esta ansiedad que empezó a presentarse muchísimo más, como dice el estudio, en mujeres que en hombres, ¿no? Y con esta posibilidad de tener esa atención 24 horas los 7 días de la semana, bajó bastante la ansiedad y la preocupación. Después, bueno, hay sesgos y hay un montón de paradigmas que nos acompañan desde siempre, ¿no? El hombre tiene que hacer ciertas cosas, la mujer otras. Por eso también este estudio, cuando dice que los hombres en lo que más han contribuido es en sacar a la mascota, no lo dudo. Pero también no dudo que han habido casos totalmente distintos, ¿no? En los que los hombres sí han empezado a tener esta corresponsabilidad con el manejo de la casa, y lo que nosotros desde la organización hemos hecho es tratar de impulsar y de propiciar espacios donde el hombre y la mujer, padre, madre, hijos, puedan participar y empezar a lanzar estos mensajes muy importantes sobre que ambos somos responsables del manejo de la casa, porque ambos también tenemos otras responsabilidades adicionales. También nosotros creamos un canal de radio con programas, algunos que ya existían y otros que se empezaron a funcionar. Uno específicamente orientado a la comunidad y donde también nuestros colaboradores podían unirse, que se llama Saber para Sanar. Porque pensamos también que mientras más sepas sobre la enfermedad, cómo se maneja, los peligros, los riesgos y cualquier duda que puedas tener, podía alivianar la carga que representaba la pandemia en sí. Entonces tenemos esta línea telefónica con esta radio en Hualgayoc, donde la gente constantemente está preguntando y tiene una interacción con una doctora que va resolviendo sus dudas. Y así como ese, también tenemos otro programa que se llama Saber para Ganar, donde también hemos incorporado preguntas que tienen que ver con el cuidarse, el cuidado de otros, la enfermedad, el poder seguir adelante con tu vida, que también ha contribuido muchísimo en el conocimiento y en la participación de muchos jóvenes y niños en este tiempo, ¿no? Son varias las actividades que en realidad como organización estamos construyendo para poder alivianar la carga y poder dar estabilidad en cuanto al tema de salud mental, ¿no? Que es tan importante para poder seguir realizando y logrando los objetivos que tenemos como organización. Gracias, Verónica. Y como no vamos a tener espacio para una tercera pregunta, porque por tiempos nos va a ser imposible, le voy a dar pase primero a Lía. Entonces, Lía, si me escuchas, sí, Lía, te llamo la atención desde aquí. Lía, ¿cómo lo están manejando? ¿Qué acciones están tomando para contrarrestar este efecto en la salud mental de las mujeres desde InRetail? Buenas, gracias, David. Mira, quiero comenzar diciendo que me da mucha pena que tenga que haber este contexto para poner la salud mental de las personas en la agenda, porque, o sea, de hecho, la salud mental, 20% de la población del mundo sufre algún tipo de enfermedad mental. Y en el Perú sí existe una necesidad súper grande porque solo 2 de cada 10 personas que tienen una enfermedad mental reciben atención. Y creo que acá las empresas tenemos una súper oportunidad. Y una súper oportunidad con 2 grandes fines, ¿no? La primera, que es la normalización de las enfermedades mentales, y creo que todavía existe este estigma en que puedes sentir estrés o puedes sentir ansiedad y no vas a ir al psicólogo o no vas a tener atención porque ir al psicólogo es para personas que tienen problemas mucho peores. Entonces, creo que en retail, en Intercorp Retail, todas las empresas tenemos atención psicológica, pero sobre todo se han hecho campañas de soporte a las personas que han estado en primera línea trabajando, a las personas en las farmacias, en los supermercados, en las distintas tiendas, para que puedan tener un canal de ayuda, un canal de
de atención, pero también para que entiendan qué es sentir estrés, porque a veces puede que no lo sientas, ¿no? ¿Qué es sentir estrés? ¿Qué es sentir ansiedad? De hecho, dentro de estas comunicaciones y cuestionarios que les hacemos continuamente, también les preguntamos sobre su salud mental. Entonces, nos ayuda también a que sepan identificarlo y después que puedas tener un espacio, ¿no? Y el segundo punto, aparte de normalizarlo, creo que también es el acceso, que sepan que tienen este espacio donde pueden llamar a la persona, como decía Verónica, o sea, llamar y escuchar, sentirte eh, contenido, que en muchos casos es lo único que necesitas, ¿no? Que te contengan y que te escuchen. Entonces, la asesoría psicológica, de hecho, en Intercorp Retail también es de hace, o sea, la tenemos pre-pandemia y se ha reforzado mucho más en estos momentos. Eh, Creo que aparte del apoyo psicológico, necesitamos crear rituales y espacios de confianza en los que las personas no, o sea, tú puedas, por ejemplo, decirle a un compañero del trabajo, creo que estás teniendo signos de tipo de estrés, de ansiedad, ¿por qué no llamas al psicólogo? Entonces creo que ese también apoyo entre personas del mismo equipo es algo que deberíamos empezar a incentivar dentro de las empresas. Si bien han habido mensajes y comunicaciones que te dicen, oye, tipo, tienes este canal de ayuda, etcétera, creo que todavía nos falta como compañías tener este refuerzo en la salud mental, ¿no? Como que apoyar mucho más a nuestros colaboradores. Y nada, finalmente yo creo que para las empresas, los psicólogos y la ayuda mental no debería de ser para nada un gasto, sino es una súper oportunidad para invertir en tus colaboradores, en su productividad, en su bienestar, en su felicidad, en su armonía, en su mindfulness, porque realmente creo que puedes hacer ese cambio en qué tan bien te sientes trabajando en un lugar, por lo contenido que te sientes en estos momentos donde puedes sentir tantas cosas, ¿no? Gracias, Lía. Sin duda no es un gasto, debe verse como una inversión, más hoy en estas circunstancias de confinamiento o semi-confinamiento. Ojalá no volvamos a un confinamiento absoluto tan duro que afecta también, por supuesto, los resultados de nuestras empresas, golpea mucho a la economía. María Julia, para cerrar, también quisiera pedirte un detalle adicional al tema de salud mental, la labor del directorio, porque tú has estado en la parte ejecutiva hasta hace muy poco y ahora estás dedicada, abocada al directorio. Y nosotros desde Semana Económica siempre estamos muy involucrados en el tema de gobierno corporativo, tenemos un estudio al respecto, por supuesto, en el que promovemos mejores prácticas y allí sí me gustaría que cierres para nuestra audiencia, que también hay muchos miembros de directorios, cierres con, oye, ¿cuál es el rol aquí también de ese directorio? Entonces, salud mental y te pediría ese adicional. María Julia. Listo. Yo primero que nada quiero expresar mi duda de que la data que obtenemos en la encuesta sea efectivamente precisa, no porque no esté bien medida, sino porque creo que los amigos varones no están acostumbrados a expresar necesariamente estos espacios de ansiedad, porque creo que tiene que ver con un tema de modelo mental o una creencia ancestral, ¿no? El hombre no es débil, el estrés o el exceso de estrés o el temor o la ansiedad es un signo de debilidad. Yo no puedo decir que tengo debilidad porque soy un guerrero y como en el mundo de los negocios estamos básicamente estructurados sobre si estuviéramos en proceso de guerra, entonces yo soy valiente, ¿no? Los hombres no lloran. Entonces creo que hay ahí algo de eso y lo digo con convicción. Yo tengo 7 hermanos, nosotros somos sumamente unidos, además he tenido el privilegio de trabajar con muchos hombres, varones valientes, guerreros como yo y varias mujeres que son capaces de en su valentía expresar temor. Entonces creo que eso también forma parte de la necesidad de contención que tenemos que hacer en las empresas, porque normalmente cuando estamos en este espacio de necesidad de contención psicológica, tendemos a decir, vamos a proteger a nuestras mujeres porque, pobrecitas, están estresadas, tienen sus hijos, tienen su casa. Y a mí la verdad es que me molesta que sea una mirada más de contención del pobrecito, más que del ser humano que está viviendo una situación compleja y no importa su género, ¿no? Entonces creo que ahí hay una señal, yo la daría. Es importante que más allá de que pensemos que son ellas las que están más angustiadas o más preocupadas o más estresadas, yo lo que creo es que estamos todos,
muy preocupados, muy estresados por nosotros, por nuestras familias, por nuestros compañeros y por nuestro futuro, ¿no? Entonces creo ese es un primer mensaje que yo daría. Lo siguiente, creo que sí, efectivamente, estamos muy acostumbrados a atender los males del cuerpo y no de la mente. Y además muy acostumbrados a que el estrés es un elemento muy importante en el trabajo, porque finalmente el estrés es un exceso de alerta, ¿no? Y cuando llega a desequilibrar, finalmente termina transformando la situación de equilibrio en un problema psicológico, ¿no? Entonces, lo que se hizo, y creo que en todas las organizaciones, es advertir que este es un tema que tiene que ser expresado como natural en una situación de crisis como la que hemos venido viviendo y sufriendo, y que de ninguna manera puede ser un estigma para nadie. Y hay diversos programas parecidos a los que ya se han señalado, tanto en Bacus como en las otras empresas, donde cada vez que hemos podido al inicio, porque era básicamente excepcional, tener espacios de contención o de conversación o de ayuda, no solamente para el trabajador, pero para su familia, realmente la acogida ha sido increíble, ¿no? Entonces creo que es una expresión de otro de los signos positivos de estos tiempos duros, ¿no? En los que nos hemos reconocido como seres humanos, a veces vulnerables y necesitados del soporte de los otros, ¿no? Entonces, una de las características fundamentales de nuestra especie, ¿no? El vivir en comunidad hace que recordemos que esa comunidad también tiene una labor de contención hacia nosotros, ¿no? Y ya para cerrar en el tema del directorio, creo que es fundamental y lo estamos viendo no solamente desde la perspectiva de género, sino en general desde la nueva perspectiva de mirar a la empresa y a las organizaciones empresariales en el mundo de hoy, desde la base del propósito, ¿no? Yo creo que el directorio es el órgano llamado a recordarle a la organización que tiene que moverse y crecer en función del propósito. Y el propósito no puede ser otro que aquel que nos haga recordar que estamos aquí para ayudarnos unos a los otros, y que nuestra huella como empresas no puede ser aquella de una empresa exitosa que solamente es medida en función de los indicadores financieros, ¿no? Claramente lo vemos hoy y no solamente en este tipo de encuestas, sino en los procesos en general de reconocimiento del valor de las empresas en las organizaciones sociales, y es que estamos dándole una respuesta positiva al ciudadano de la labor que las empresas realizan. Y yo creo que el directorio es el llamado, ¿no? A recordarle a la organización que el talento con el que cuentan es fundamental, sin el cual no tienen futuro sus organizaciones, que el acceso a la salud mental y al equilibrio del trabajo y la vida son fundamentales para el desarrollo de las personas, que la conciencia del impacto que tienen las empresas en el medio ambiente y en el desarrollo y la sostenibilidad del planeta parten por la creencia fundamental de que son los líderes, finalmente impulsores de este cambio y esta nueva mirada, los que tienen que llevarla adelante, ¿no? Entonces yo estoy viendo ya desde el directorio mucho interés en una mirada menos financiera y menos de data dura, y una más inclusiva, más holística respecto de la huella que las empresas quieren dejar en las comunidades en las que operan, y el orgullo que pretenden generar en los colaboradores que trabajan con ellas, en donde finalmente vas a lograr engagement de ellos en la medida en que sientan que eres una organización que realmente se preocupa no solamente por las personas que trabajan en ella y sus familias, sino también por el espacio y los stakeholders que son parte de su desarrollo, ¿no? Entonces, de vuelta, creo que es un tema de propósito, y hoy más que nunca y para siempre, ojalá, no perdamos de vista lo fundamental que resulta operar desde el propósito de las organizaciones. Muchas gracias, María Julia, y de verdad, al escucharte, si algo me alegra de lo que ha ocurrido en la pandemia, donde es difícil alegrarse de nada, es el refuerzo que está ocurriendo en las empresas de la relevancia del sentido de propósito en nuestras organizaciones, y cómo debemos no solo preocuparnos pues, por los resultados financieros, como bien mencionabas, sino por cada uno y por todos nuestros stakeholders, empezando por nuestros trabajadores y trabajadoras, y entendiendo de manera empática cómo llegar a ellas y a ellos y darles un mejor bienestar, y de esa manera también extender un bienestar hacia la sociedad. Creo que empresas como InRetail, Goldfields o Bacus lo hacen así,
y eso, por supuesto, en pandemia, con la evidencia que ha habido, se refuerza. Les doy las gracias, Lía, Verónica y María Julia, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Gracias, David. David. Muchas gracias. María Julia. Lía. Gracias, chicas. Gracias a todos. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Cuídense mucho. Vamos a tener un break de 10 minutos para dar pase al segundo bloque con un panel adicional. Yo me despido porque se encarga de la conducción en este segundo bloque Xavier Urios, el exgerente general de la Cámara Española. Muchísimas gracias. Por favor, no se desconecten. En 10 minutos estamos de vuelta. Buenos días a todas y a todos. Seguimos con nuestro evento Techo de Cristal. Mi nombre es Xavier Urios, soy gerente general de la Cámara Española y junto con David llevamos 5 años llevando adelante este evento. Nos queda una segunda mitad, queremos entrar en temas quizás también de mayor profundidad, temas en principio hace años incómodos, hoy cada vez más normalizados en la agenda empresarial. Y ahora le vamos a pedir a Marlene Molero, presidenta, fundadora y gerente general de Gender Lab, que nos presente una serie de data muy interesante de cómo estamos en acoso y cómo desde ELSA, combinando temas de inteligencia artificial, estamos empezando a tener una data muy interesante de esa parte más hundida del iceberg, más oculta, que a veces nos cuesta ver, no solo culturalmente, sino por el poco acceso a datos. Le voy a hacer la palabra a Marlene para que nos presente todo el proyecto que lleva un año trabajando y creo que es muy útil para todas las empresas. Muchísimas gracias, Javier, por la introducción. Y bueno, el acoso sexual es uno de los principales problemas que afectan a las mujeres en la sociedad y los espacios de trabajo no son la excepción. Lo que sucede es que este es un problema al que le hemos estado dando escasa atención. Y eso se debe básicamente a que estamos a la espera de una denuncia para recién comenzar a actuar, cuando la denuncia es literalmente la última opción de las personas que pasan por este tipo de situaciones. Frente a eso, que estamos en una cultura de reacción y debemos pasar a una cultura de prevención, es que surge ELSA, que es una herramienta integral de diagnóstico e intervención que ayuda a las empresas a responder preventivamente al acoso sexual laboral, que ha sido desarrollada por Gender Lab con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que es la que nos permite hoy poder presentar, digamos, un estudio sobre prevalencia de acoso sexual en el Perú, que se basa sobre la respuesta de casi 4.000 trabajadores y trabajadoras que han contestado a esta encuesta entre octubre del año pasado y enero de este año y que cruzan los distintos niveles jerárquicos de la organización, desde las gerencias generales, digamos, hasta los cargos que son más operativos y que nos permite también, digamos, haciendo uso de los algoritmos, empezar ya a señalar algunos insights que nos pueden conducir hacia dónde estarían las mejores estrategias para pasar a esta cultura de prevención. Algo que a mí personalmente me llama mucho la atención es que a pesar de los costos individuales y empresariales que tiene el acoso, este haya sido un problema dejado, digamos, mucho de lado desde el sector empresarial. Por ejemplo, 78% de las personas que pasan por una situación de acoso sexual en el trabajo reportan sentir frustración y porcentajes, digamos, también muy altos reportan sentir estrés o tener dificultades para concentrarse. Y si esto lo traducimos, digamos, en lenguaje de costos empresariales, pues resulta que tenemos un impacto bastante fuerte sobre el clima laboral y también una disminución en lo que es la productividad. Así que vayamos a ver un poco de dónde va esta problemática y qué aprendizajes ya podemos tener. De manera muy similar a lo que encontró el estudio de Ipsos, nosotros también encontramos una prevalencia de acoso sexual de 4% en un espacio de 24 meses, cuando le preguntamos a las personas directamente si han pasado por acoso sexual en este espacio de tiempo. Pero cuando cambiamos la forma de hacer la pregunta y preguntamos más bien por manifestaciones típicas del acoso, como invitaciones reiteradas a salir, comentarios sobre la apariencia física de la persona, bromas de contenido sexual o sexista, ahí ven ustedes que en la parte de abajo del iceberg, digamos, cómo este porcentaje se multiplica, digamos, considerablemente, llega al 22%,
y además para el caso de las mujeres pasa el 25%, ¿no? Llega al 26%. Hay varias cosas que pueden explicar esto, vamos a verlas en un momento más, pero quiero preguntar primero qué es lo que hacen las personas que reconocen pasar por esta situación de acoso, porque de acuerdo a lo que ellas hagan, digamos, la organización está en más o menos posibilidades de enterarse lo que está sucediendo de cara todavía a esta mentalidad reactiva. Pues lo que hemos encontrado es que solamente el 6% va a utilizar los canales oficiales o las líneas éticas que están disponibles en la organización para denunciar esto que está pasando. Para poner estos porcentajes, digamos, en un contexto de números tal vez más simples, imagínense que todos los que estamos acá trabajamos en una organización de 500 personas. De esas 500, 110 personas van a pasar por una situación de acoso sexual, digamos, en un periodo de 2 años, pero solamente 20 van a poder, digamos, etiquetarlo e identificarlo como tal, y solo una lo va a llegar a denunciar, ¿no? Como para que vean de qué va esta estrategia de basarnos en la denuncia como única opción. Ahora, ¿por qué no están denunciando o por qué están teniendo problemas para identificar qué es lo que sucede? Hay varias cosas de por medio que ya el estudio de ELSA nos está revelando. Lo primero es que tenemos una alta tolerancia hacia el acoso sexual, ¿no? Y esto, digamos, es mayor en las manifestaciones más sutiles que viene a ser el acoso de género, donde están las bromas de contenido sexual o sexista, o los comentarios sobre la vida privada o los aspectos de una persona, ¿no? Y ahí la tolerancia supera el 50%. Esas son las conductas que normalmente decimos que están normalizadas. Y luego en otras manifestaciones de acoso que van a ser, digamos, más graves, porque ya hablamos de acercamientos físicos o hablamos directamente de chantaje sexual, también hay cierto nivel de tolerancia. De hecho, el chantaje sexual es tolerado en casi un 20%, ¿no? Donde estas actitudes van a ser consideradas como inadecuadas para el centro de trabajo, pero no van a ser catalogadas como lo que es acoso, ¿no? Entonces la tolerancia, digamos, impide un poco la identificación de lo que está sucediendo. A eso se suma que no sabemos, digamos, qué es acoso. Hay hasta un 60% de personas que falla en alguno de los elementos del concepto de la que es acoso, ¿no? Entonces, no sabemos lo que es y en consecuencia no podemos llamarlo por su nombre. Y este desconocimiento tiene mucho que ver también con el desconocimiento de las políticas que tienen las empresas. Las empresas tienen políticas de prevención de acoso sexual, sin embargo, hay una gran diferencia por nivel jerárquico en qué tanto están enterados de que estas políticas existen y luego si saben el contenido de las mismas, ¿no? Entonces, si ustedes ven este gráfico, por ejemplo, entre primero, segundo nivel jerárquico y el sexto nivel jerárquico que vendrían a ser los cargos operativos, prácticamente se triplica el porcentaje de personas que no conoce la política de acoso sexual que sí existe en su organización. Y el porcentaje, digamos, que sabe que existe, pero no tiene ni la menor idea de lo que dice, digamos, está alrededor del 40% en casi todos los niveles jerárquicos que están en la organización. Entonces tenemos un problema fuerte de tolerancia, de normalización y de desconocimiento hacia lo que es acoso, que hace difícil que podamos identificar y poder llamar esto por su nombre. Eso explica esa diferencia entre 4% y 22% que vimos en un inicio. Y quisiera hacer un paréntesis acá, antes de seguir haciendo este análisis de las causas, por qué no se denuncia, porque se cree mucho que durante la pandemia y como efectos del distanciamiento social, el acoso sexual ha disminuido, digamos, en el estudio que nosotros tenemos, eso no es así, ¿no? Nosotros lo que hemos encontrado es que sobre el 100% de la muestra, que repito, se ha hecho en un periodo de 24 meses, el 40% de los casos de acoso reportados continuaron o comenzaron durante la pandemia, ¿no? Entonces, no es cierto que, no es del todo exacto que haya habido una disminución como consecuencia del distanciamiento social, sino que más bien sus formas probablemente han mutado y esta parte de la información viene específicamente de respuestas de personas que han estado haciendo trabajo remoto. Ahora, siguiendo, digamos, con lo que veníamos analizando de este porcentaje bajo, digamos, que denuncia, la pregunta es, digamos, ¿por qué no denuncian, no? Gran porcentaje, digamos, como más de un 50% no lo hace porque no quiere ser vista como una persona problemática en el trabajo. Y esto en realidad es una invitación
a dejar de lado una mirada limitante que solo ve el problema de acoso entre quien hace la conducta, quien la recibe y eventualmente, digamos, la empresa en aquellos casos en que se entera. Es más bien una invitación a ver el acoso sexual como un problema que afecta a la organización en su conjunto y que en consecuencia tiene que trabajar la organización en su conjunto. Y otros factores, digamos, que inciden en por qué no se denuncia, tienen que ver, por ejemplo, con miedo a perder el trabajo, que va hacia un 25 aproximadamente de las personas que pasan por acoso, y también una desazón, digamos, de que de nada serviría si denuncian, y eso llega a pasar el 15%. Digamos, entre estas dos, que son causas vinculadas a confianza, tenemos un 40% más o menos de explicación de por qué no se está denunciando. Y esa es una brecha, digamos, de confianza que es importante abordar para las organizaciones. Digamos, hay porcentajes relativamente altos del personal que cree que recursos humanos no está capacitado para atender los casos de acoso. Hay niveles de desconfianza del 36% que piensan, digamos, que los casos no van a ser tratados de manera imparcial o que desconfían de la política de tolerancia cero que tiene la organización. Y hay un 25%, digamos, que lo que piensa es que si denuncia su caso no podría ser tratado de manera confidencial, ¿no? Y esto está sucediendo, digamos, en organizaciones en las que probablemente sí hay esfuerzos de capacitación especiales para recursos humanos o para el comité de intervención, o donde hay, digamos, un claro discurso de política de tolerancia cero, ¿no? Pero lo que puede estar sucediendo acá es que esto no se comunica y las personas al interior de la organización no tienen la menor idea que si hay una inversión de tiempo en capacitación y tampoco tienen idea de qué es lo que pasa con las denuncias que se han presentado, ¿no? Entonces acá hay una brecha de confianza, pero hay una brecha también de comunicación que puede ser ahí abordada. Ahora, no es que las personas, digamos, guarden silencio total sobre la situación que les está pasando. De hecho, hay casi un 65% que sí se lo comenta a alguien. Lo que pasa es que no se lo comenta a la empresa, pero sí se lo está comentando. 43% habla con los compañeros o compañeras de trabajo sobre lo que está sucediendo y 21%, digamos, habla con el jefe o la jefa inmediata. Ahí nomás tenemos un 64, casi 65%. Entonces, estos jefes inmediatos o jefes inmediatas, compañeros, compañeras, son personas estratégicas si queremos mirar, digamos, hacia una cultura de prevención. Pero son personas estratégicas, digamos, también por otro motivo que no es necesariamente así de positivo, sino porque principalmente los casos de acoso vienen o se dan entre pares, entre compañeros y compañeras de trabajo. Más del 50% de los casos de acoso se dan en ese tipo de relaciones horizontales. Y en segunda línea, digamos, los casos de acoso vienen de los jefes o jefas inmediatas. Y sí, digamos, todavía un porcentaje, digamos, muy grande de acoso sexual proviene de los hombres, que es el 82%. Y ahora que están, digamos, mirando esta información, donde están también las principales manifestaciones del acoso sexual, luego sí las quiero invitar a pensar en cómo son sus estrategias de capacitación, digamos. Se enfocan en comportamientos principalmente masculinos que hay que evitar. El mensaje que se da está poniendo a los hombres como el principal problema, porque esos son unos enfoques o métodos tradicionales de capacitar que el día de hoy no funcionan. Y una mejor, digamos, invitación acá o una mejor estrategia es pasar a ver el problema del acoso no como el problema causado por algunas personas, sino como un reto conjunto que la organización tiene que afrontar. Entonces ahí pasamos, digamos, de vernos como, o ver a un sector de la población como villanos, a empezar a ver un sector de la población como personas más bien que son aliadas, ¿no? Entonces esto es un poco como las invitaciones que empieza ya a dar la data de ELSA. Y con base a esto hay 3 insights, digamos, de que quiero usar a manera de resumen final para poder ser estricta con el tiempo. Y 3 aprendizajes que son: el primero es que claramente no podemos depender de la denuncia como única fuente de información y necesitamos realmente pasar de una cultura de la reacción a una cultura de la prevención. Una segunda lección es que la confianza en la organización, digamos, como en muchos otros espacios, es algo que se construye, ¿no? Y además algo en lo que la comunicación termina siendo realmente una pieza crucial.
Y el tercer insight, digamos, que ya podemos tener de los aprendizajes de la data es que la capacitación es sumamente importante, pero necesitamos capacitar de manera estratégica y creativa, ¿no? Pensando muy bien los mensajes que son los que estamos dando. El acoso sexual, digamos, es hoy por hoy una realidad y definitivamente es algo que existe en nuestras organizaciones y nosotros podemos decidir básicamente entre verlo y no verlo. Si decidimos verlo, entonces vamos a poder pasar a generar o mejorar culturas de respeto y de seguridad. Y si decidimos no ver el problema porque de pronto pensamos que no tenemos denuncias en la organización y que eso es algo que no sucede, pues lo que va a pasar es que muy probablemente vamos a seguir cargando con los costos que el acoso significa para las víctimas y para la organización en general. Y la decisión de esto es básicamente nuestra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marlene. Bueno, creo que es muy interesante y da gusto cada vez que podemos hablar con más libertad de esta parte más hundida del iceberg, ¿no? Es decir, sí un poco insistir en las tres elementos, tres claves de comprensión que nos da para todo el trabajo del año Marlene. Hoy por hoy la denuncia no es un indicador en temas de acoso y violencia en el trabajo. La confianza es algo que tenemos un camino en construcción y tenemos que pensar en estrategias de aprendizaje creativas, diferentes cuanto menos. Hace unos días tuve la suerte de participar en una obra de teatro, en una estrategia de formación de Marlene, donde los asistentes somos parte, interrumpimos una escena de una obra de teatro para ir construyendo opciones cotidianas de situaciones de acoso en el trabajo, ¿no? Un poco tenemos que empezar a salir, pensar fuera de la caja en la forma de entender y promover cambios culturales y educativos, ¿no? Hemos sido educados de una manera y tenemos que empezar a vivir de una manera diferente. Muchísimas gracias, Marlene. Como siempre, un lujo contar contigo y la alianza Gender Lab en Techo de Cristal. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a entrar en el segundo panel y último bloque que tenemos el día de hoy. Vamos a trabajar un poquito escarbando sobre los datos de la encuesta Ipsos que nos ha dado. Nos acompañan hoy para poder un poco intuir por dónde pueden ir las claves de comprensión, dos ejecutivas y un ejecutivo que creo que nos muestran claramente la diversidad sectorial, etaria, de momento en el que estamos. Vinca Samojot, vicepresidenta de Operaciones y Transformación Digital de Telefónica. Nos acompaña el recientemente nombrado presidente de Confiep, Óscar Caipo, socio principal de KPMG. Forma parte de esos hombres que llevan algunos años intentando cambiar, mover la aguja en el tema de equidad de género en la empresa, y Viviana Reategui, Business Executive de Nestlé. A los tres, muchísimas gracias. Creo que además estamos particularmente honrados con el respeto hacia nuestras compañeras, porque bueno, sin saberlo estamos acompañados y tenemos la voz también de la Confiep en un tema tan central, ¿no? De eso en Confiep, en Comité de Género, llevamos años trabajando los gremios en esta línea, y contar con Óscar hoy y poderle escuchar, no solo para tener la experiencia que KPMG, sino empezar a construir esa nueva voz de Confiep. Además, un hombre hablando de mujeres es un tema que nos apasiona. De hecho, la primera pregunta la tenemos para Óscar. En ese contexto diferente, ¿no? Ya hablar de nueva normalidad, confinamiento, trabajo en remoto es habitual. ¿Cuál es tu valoración del esfuerzo que hay que hacer en el cambio de estrategias de equidad de género? ¿Qué ha significado también en la gestión del talento femenino en remoto? Es decir, cómo seguir trabajando y profundizando en liderazgo, esas dos cosas, ¿no? Estrategias de género, liderazgo femenino en la empresa, cada uno en su casa. ¿Cuáles son tus reflexiones, tus aportes? Gracias, Javier. Gracias por la presentación y gracias a Semana Económica y a la Cámara por organizar este importante evento. Primero quiero recordar que ya llevamos un año, hoy se cumple un año de trabajo remoto desde que se comenzó la pandemia y las restricciones. Y hoy día que el gran reto o desafío han sido las tareas de casa y de cuidado que han sido mencionadas en presentaciones anteriores y en el panel anterior, ¿no? Una estadística de un estudio de CEPAL 2020, ya en pandemia,
indica que la carga de cuidado es de 38 horas por semana para mujeres, comparado con 16 horas por semana para hombres, ¿no? Y eso genera un gran desafío, ¿no? Nosotros como KPMG teníamos una, ahora podemos decir, mala costumbre de reunirnos, aprovechar la hora de almuerzo para reunirnos, para coordinar en diversos estamentos, digamos, de nuestros órganos de gobierno y coordinación. Y eso obviamente, todo eso tenía que cambiar, ¿no? Entonces hemos tenido que realizar capacitaciones de concientización, de equidad de género, tanto para hombres como para mujeres, y buscar que justamente los hombres puedan participar de estas tareas también, y lanzamos nuevas políticas para poder abolir finalmente reuniones en los horarios de almuerzo, en la cercanía del almuerzo, generar pausas también, y esto, el desafío era difundirlo con todos los líderes para que se cumpla y obviamente poderlo monitorear, ¿no? Yo diría que esos fueron los temas que más nos desafiaron en esta pandemia y en esta crisis que ya nos aqueja un año, ¿no? En ese panel sobre estrategias y nuevos desafíos que tenemos en equidad, yo recuerdo en el primer Techo de Cristal que nos acompañó Denis Fernández, hablábamos de qué estrategias teníamos que hacer. Eran los albores del tema de género. Cualquier iniciativa que se hacía pública a una empresa no dejaba de llamar la atención. Pero a día de hoy, estrategias que tenemos claras pueden cambiarnos las cosas. Hay un dato interesante. Viviana, te queríamos preguntar. Normalmente las iniciativas suelen ser lideradas de distintos niveles en las empresas, ¿no? Según el estudio de Ipsos que hemos hecho, el 29% de los encuestados mencionan que sus empresas cuentan con comités gerentes de equidad responsables de temas de diversidad, ¿no? Y la pregunta que queríamos conocer, tu experiencia desde Nestlé, ¿qué impacto tiene conformar este tipo de grupos dentro de la empresa y a qué nivel de la empresa debe estar conformado? ¿Quiénes tienen que estar? ¿Tienen que estar los jefes, mandos medios? ¿Cómo armar? ¿Qué recomendación tendríamos para aquellas empresas, aquellos ejecutivos, ejecutivas que nos acompañan, que quieren ahora poner en marcha sus comités? Bueno, buenos días a todos los espectadores y gracias, Javier, por la pregunta. Definitivamente yo creo que debemos partir por cuál es el objetivo que estamos buscando detrás de esto, ¿no? Detrás de que la equidad, creo yo, debería apuntar a ser parte de nuestra cultura organizacional, vivirla, ¿no? Que no sea algo que necesite tener foros específicos. Pero para esto definitivamente hay un largo camino por recorrer, ¿no? Lo dicen las encuestas, pero yo creo que también hemos visto resultados de avances, ¿no? A lo largo de este camino. Ahora, definitivamente para poner en agenda este objetivo que estamos buscando hacia la cultura organizacional que incluya la equidad, es importante esta conformación de comités, ¿no? De comités de diversidad o comités de equidad, que justamente son los que tienen como responsabilidad, y eso pasa dentro de Nestlé, en definir una estrategia específica de cómo es que vamos a abordar, primero basados obviamente en un diagnóstico, y ahí cada compañía va a tener su propia realidad, ¿no? Y luego también establecer estos planes que tienen que hacer viva, digamos, esta estrategia que estamos buscando. Buscando también identificar dónde están los puntos que debemos accionar y cuantificar qué es lo que tenemos que buscar, ¿no? Por ejemplo, algunas métricas de porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo, porcentaje de mujeres en planes de sucesión de la compañía, porcentaje de mujeres contratadas versus hombres, porcentaje de mujeres en el MANCOM, ¿no? En los comités de dirección. Y es bastante importante justamente poder integrar dentro de estos comités o dentro de esta búsqueda, ¿no? A personas del alto nivel, ¿no? Entonces, desde la gerencia general, el comité de dirección, las posiciones líderes dentro de la compañía tienen que tener inmerso estos objetivos que estamos buscando, y hacia eso comprometerlos para que estos planes, ¿no? Que van de la mano con las métricas que les estaba comentando, se puedan llevar a cabo.
Gracias, Viviana. Comentaba antes, empezaba comentando, Vinca, el aporte que habíamos tenido hace años, ¿no?, de las primeras medidas, ¿no? Hoy tenemos mucho más normalizado, quizás todas sus organizaciones, medidas en licencias de paternidad, maternidad, equidad salarial, políticas para evitar el acoso, comités, son instrumentos que están quizás más normalizados en la gran empresa o empresa exitosa formal peruana, ¿no?, y extranjera presente acá. En tu opinión, en tu experiencia, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, si ya tenemos armado, digamos, el combo de equidad básico, hemos tardado 5 o 6 años en armarlo, nos sentimos que el tema género, el tema mujer, dedica tiempo en la agenda del comité directivo, ¿qué es lo que nos toca ahora, ¿no? Es decir, ¿a dónde tenemos que caminar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para nuestras organizaciones? Ok, Javier, primero muchas gracias por la invitación a Semana también y a la Cámara. Estoy muy contenta de participar en este panel. Sí, se ha avanzado mucho. Las empresas en estos últimos años han avanzado mucho en temas de programas de equidad, en mentorías, en programas de liderazgo, ¿no? Hay dos temas que sí me gustaría comentar porque tenemos que trabajar mucho en ellos, y uno, ya no voy a hablar más de cifras porque creo que todos lo hemos comentado, que es la corresponsabilidad en el hogar, ¿no? Ese es el corazón de los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Empezar desde la casa, ¿no? Así como en el trabajo empoderamos a las mujeres, en las casas hay que empoderar a los hombres. Y muchas veces no es que los hombres no quieran, es que no saben cómo hacerlo, ¿no? Vemos mucha inequidad, inclusive nosotras, mujeres trabajadoras, en esta pandemia se nos han duplicado, triplicado las tareas en el hogar, ¿no? Porque no hay una cultura de corresponsabilidad con los hombres. Ahí, por ejemplo, contarles, nosotros hace 3 años hicimos un programa que se llama Padres E-Time, en donde tanto colaboradores como colaboradoras que habían sido padres, ¿no?, tenían la opción de trabajar desde sus casas 2 días a la semana durante el primer año de vida de sus hijos. Y del total de gente que se apuntó, que fue bastante, solo el 10% fueron hombres, el 90% por supuesto mujeres. Y cuando les preguntábamos el por qué no se habían inscrito en algo pues que iba a ser muy bueno para ellos, perdón que se me fue la cámara, iba a ser muy bueno para ellos, para que puedan estar en el hogar con sus familias, pues la respuesta era, no es necesario, ¿no? No es necesario porque mi esposa lo va a hacer, porque pues me necesitan más en el trabajo, porque es más importante que yo esté en el trabajo, ¿no? Y esos son los estereotipos, esos son los sesgos inconscientes que tenemos que eliminar, ¿no? Porque inclusive seguro hasta Roche les daba a decir de que iban a estar en sus casas ayudando a su esposa, hasta pisados los pueden tildar, ¿no? Entonces, tenemos que romper eso, y esa educación empieza desde casa y se refuerza en el entorno laboral. Otro tema importante, Xavier, es crear canteras de mujeres en sectores STEM, ¿no?, que por sus siglas en inglés pues es ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología. Según los números, menos del 30% de mujeres estudian carreras de ciencia, tecnología e innovación. Y si ya nos abocamos a la tecnología, al desarrollo, a la programación, es menos del 10%. Entonces, no hay canteras de mujeres en tareas y en educación en ciencias y tecnología. Y eso también tenemos que impulsarlo, ¿no? Básicamente, esas son las dos cosas. Y solo añadir que justo es una información muy valiosa, que estuve en un panel la semana pasada con Hugo Ñopo, y comentó algo muy interesante, ¿no?, sobre niños y niñas en edad escolar. Según unos exámenes que han visto, se ve que niñas y niños de tercero de primaria no se ve inequidad en las matemáticas, por ejemplo, pero sí se ve cuando ya están en sexto de primaria. Hay una brecha de género en la relación de las niñas con las matemáticas, que luego forman parte pues, de optar por estas carreras de tecnología, estas carreras de ingeniería, ¿no? Algo pasa entre las niñas de tercero y sexto de primaria, entre las niñas entre 9 y 12 años, ¿no? Y más lo relaciona a un tema cultural que a un tema natural, porque tienen las mismas capacidades y está demostrado que desde niños pueden tener esa equidad. Entonces hay que trabajar desde ahí, ¿no?, para que haya paridad en esa educación.
Gracias, muchas gracias, Vinca. Interesante, les animo a que revisen el especial de Semana Económica. Listamos las 12 actividades en el hogar y la distribución. Resulta que los hombres ganamos sacando al perro, nos decía David, y empatamos con las mujeres haciendo la compra. El resto de las tareas, por mucho que pensemos, seguimos bastante retrasados. Y creo que, aunque parezca una broma fácil, habla el primer elemento. Del segundo elemento que menciona Vinca, creo que hace poco posteé en Facebook, en 2017 los Nobeles fueron otorgados solo a hombres. En 2017 da la sensación que en el mundo no tenemos talento femenino, no hubo talento femenino que destacar en temas tecnológicos, ingeniería. Creo que lo que nos está planteando Vinca es un tema bien central y bien capilar, ¿no?, para ver cosas en ese sentido. Aprovechando que tenemos aquí a Óscar en su calidad de presidente de la Confiebre, ese tema es muy sensible, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que promover en las empresas? Y quizás desde Confiebre hay una palabra y un norte y algunas recomendaciones a tener en cuenta. Por favor. Perdón, ahora sí. Ahora sí, Como Óscar. mencionaste, Xavier, en la Confiep, desde el 2018, como parte del compromiso con el ODS 5 y con la asistencia de la OIT, se creó el Comité de Acción por la Igualdad para el Empoderamiento de la Mujer, ¿no? Y hemos venido implementando varias acciones, ¿no? La medición de la participación, por ejemplo, en el Consejo Directivo de Confiep y en los gremios, promover la participación en el ranking PAR, ¿no? En alianza con IPAE, articulamos diferentes iniciativas en materia de lucha contra el hostigamiento y violencia contra la mujer. Nos encantaría, Marlene, poder hacer una alianza para poder difundir ELSA y la práctica de los canales de denuncia contra el acoso como parte de nuestras iniciativas. Y me gustaría conversar sobre eso muy pronto, ¿no? Y creo que hemos avanzado en algo, ¿no? Hay que medir. Si no medimos, si no tenemos algunos KPIs, es imposible gestionar y saber si estamos avanzando, ¿no? En el 2009, Cayetana Aljovín, nuestra primera vicepresidenta que participó en el Ring the Bell de la semana pasada, mostraba una foto que hablaba muchísimo, ¿no? En el 2009 no había ninguna mujer presidiendo los principales gremios y asociaciones. A marzo del 2021, 6 mujeres presiden gremios y hasta mi elección, una mujer, María Isabel León, presidía la Confiep, ¿no? Y obviamente yo no he querido malograr esa estadística y mi compromiso con la equidad ha estado en KPMG, he estado con WCD, ahora seguirá con la Confiep. Nuestro nuevo comité ejecutivo está conformado por 5 mujeres y 6 hombres, y en la nueva mesa directiva tenemos 3 mujeres y 2 hombres. Podemos decir que tenemos un comité ejecutivo par con esas estadísticas, ¿no? Y la equidad de género es una necesidad, ¿no? No es una opción para nosotros. Muchísimas gracias, Óscar. Como siempre, el tiempo nos gana, así que voy a aprovechar la intervención de Óscar como líder hombre en temas de equidad para saltar directamente a la última pregunta, que además debo confesar que es el tema que más me mueve, ¿no? ¿Qué pintamos los hombres en temas de mujeres, ¿no? Tenemos una data, decía antes, que efectivamente parece que las empresas formales, las empresas que se miden, las empresas preocupadas por la reputación, han hecho cambios en estos años y efectivamente han conseguido que en sus organizaciones haya una capacidad de mostrar que dan pasos, ¿no? Quizás hay una pregunta que no nos hacemos mucho y me parece que podría ser muy suculento para todos nuestros espectadores. Y les hago a los 3, propongo que respondamos Viviana, Vinca y Óscar Cierre. ¿Cuál es el rol de los líderes hombres a partir de mañana en el tema de equidad en nuestras empresas? ¿Qué esperamos del liderazgo masculino en el tema de género para los próximos tiempos? Viviana. Definitivamente un rol activo, ¿no? Los hombres tienen que ser promotores, tienen que ser gestores, tienen que estar involucrados en la estrategia justamente para poder lograr esta equidad en las organizaciones que tanto estamos buscando, ¿no? Para hacer mi intervención corta y ir un poco a ejemplos, ¿no? Nosotros hace 5 años teníamos 30% de mujeres en posiciones de liderazgo,
ahora somos 50% de mujeres. Sin embargo, y me incluyo, ¿sí? Sin embargo, todavía tenemos oportunidades de seguir avanzando y justamente ahí enlazo con lo que se comentaba anteriormente, ¿no? Sobre el desarrollo de las mujeres en el área técnica. Entonces, esta estadística del 50% no es en nuestra área técnica, estamos hablando de aproximadamente 30%, estamos 5 años atrás, ¿no? Si tomamos la misma proyección. Y lo que nosotros queremos atacar finalmente también como compañía es cómo acompañamos a tener futuras líderes en este tipo de posiciones, ¿sí? Actualmente hemos formado un programa de mentores donde hay 11 mujeres del área técnica que están con programas específicos con un mentor y estos mentores justamente son personas de jefatura dentro del área técnica. De estas 11 mujeres, 9 tienen mentores hombres. Entonces yo creo que vamos dando pasos, ¿no? Y creo que esa experiencia también se puede extrapolar a otro tipo de empresas. Gracias. Vinca, por favor. Sí, no, es básico, ¿no? Cuando hay una situación que no hay igualdad, ¿no? Que hay un desbalance, siempre es bueno que ambos equipos se enfoquen en levantarlo, ¿no? Y en trabajar juntos para poder hacer que se equipare. Una vez que sea igual, pues ya no es necesario pues tenerle un foco tan alto, ¿no? Como cualquier objetivo, cualquier acción que uno hace en una empresa, ¿no? O sea que es fundamental y mucho más importante al inicio, ¿no? Porque ellos son los que tienen que ayudarnos a romper esas barreras. Y ahí yo destaco la labor de Denis Fernández, que tú lo has mencionado, ¿no? El Denis ha sido nuestro primer sponsor en diversidad. Nosotros hemos empezado a trabajar en equidad desde el año 2015 y Denis pues cumplió una labor excepcional, ¿no? Porque realmente se la creyó, porque se preparó y porque se preparó con mucha responsabilidad. Él llevaba los temas al comité de dirección, él trabajaba directamente, formaba parte de los paneles, formaba parte de los talleres, hablaba con los hombres, seguía rompiendo esas barreras, nos ayudaba a las mujeres a también romper esos techos de cristal que muchas veces nosotras mismas nos tenemos producto pues, de los sesgos inconscientes que llevamos desde casa, ¿no? Así que el trabajo del hombre es fundamental y nosotros pues podemos contarlo con esa experiencia, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando muchísimo en la parte operativa. Si bien a nivel directivo tenemos un 35% de mujeres en puestos de direcciones y vicepresidencias, tenemos que trabajar mucho en la base, ¿no? Por lo mismo que no hay cantera. Y ahí estamos trabajando muy, muy de la mano con el Ministerio de la Mujer y con nuestras empresas contratistas en un programa que se llama Mujeres en Red. Ya no entro en detalle por temas de tiempo, pero ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en espacios totalmente masculinos, convertirlos. Este año es un 10% de mujeres técnicas, las que te visitan en tu casa, 10% mujeres, ¿no? Es además de paritario e igualitario, es rentable, ¿no? Porque tienen unos niveles de NPS y de satisfacción del cliente inclusive mejores. Así que estamos en todo ese trabajo, a nivel de la base. Gracias, Vinca. Óscar, por favor, ¿cuál sería tu recomendación para los hombres que quieren liderar el tema de género y prevención de acoso en sus organizaciones? Bueno, los hombres en posiciones de liderazgo tenemos la obligación de priorizarlo, ¿no? Esto es realmente una necesidad, no una opción, como mencioné. Y además tenemos que modelar con el ejemplo, ¿no? Tenemos que ser los primeros en poner no solamente el tema en la mesa, sino también tener las conversaciones difíciles, ¿no? Ir más allá, que una vez que se consigue la paridad, eso es hasta ahí un avance y una estadística, pero como bien se ha mencionado, hay varios temas en los siguientes niveles que debemos poder atacar y esos de ahí son conversaciones y cambios mucho más difíciles en la organización y tenemos que promoverlos y liderarlos. Más gracias. Hay un tema importante que es bueno dejarlo dicho. Cuando hablamos del rol de los hombres hay un tema que empieza a sonar, es extraño, formarnos en nuevas masculinidades, empezar a reentender y reescribir cómo debe ser un hombre para los nuevos tiempos, ¿no? Cómo podemos desvincular la identidad masculina de algunos roles culturales que quizás consagran a la repetición infinita ciertas actitudes que hacen más complicado erradicar el machismo y todo lo que conlleva por detrás en el cambio en el que estamos, lo dejamos como tip. Yo quiero agradecer muchísimo
a Vinca, a Óscar y a Viviana. La verdad que me encanta ver cómo las organizaciones vamos avanzando. Me encanta ver el comentario que hacía Vinca, por ejemplo, de mujeres que están empezando a copar posiciones en puestos operativos y técnicos. No solo el cambio está por la punta de la pirámide, hay que pensar en roles, sectores duros. Con Óscar y con Viviana hemos hablado varias veces sobre ese tema. Muchísimas gracias por su tiempo y nada, sigan adelante con todo. Nosotros casi vamos cerrando el evento. Antes de acabar, dos pequeñas cosas. La primera, queremos agradecer a las empresas que nos acompañan este año, y para nosotros, desde la Cámara, desde Semana Económica, es una forma de dar ejemplo, ¿no? Las empresas que han patrocinado el evento son también canteras de información y data muy interesante. Enel, Conecta, Repsol, BBVA, KPMG, Movistar, Goldfields, Nestlé y SK Berger, socios, muchas de ellas de hecho en el Comité Iguales de la Cámara, donde más de 16 empresas todo el año seguimos trabajando, y los datos que nos ha compartido Patricia de Ipsos serán motivo de trabajo. Queremos cerrar el evento dando la voz a una persona que para muchos es un referente empresarial y un referente en temas de género, que fue, como mencionó Vinca con Denis, de las primeras voces en el primer Techo de Cristal. Hablo de Rosario Bazán, Charo Bazán, de Damper, gran amiga de la causa, y que muchos escuchándola hemos aprendido, y queremos que ella nos haga una reflexión final y nos cierre el evento. Es decir, queremos que sea su voz con la que nos despidamos de todos ustedes, sus comentarios y recomendaciones. Charo, un gusto de tenerte de nuevo en Techo. Somos todo oídos. Muchas gracias, Javier, y gracias a cada una de las personas que están participando y también atendiendo este importante evento. Definitivamente, en nuestro país estamos avanzando respecto a la equidad de género. Sin embargo, es una realidad innegable que la discriminación, la violencia contra la mujer, el abuso y las brechas de género en nuestro Perú atentan no solamente contra la valoración, la dignidad y el progreso de las mujeres, sino también contra el progreso de nuestras familias, de nuestra sociedad y por ende del desarrollo de nuestro país. Y sí debemos tomar conciencia que esta delicada realidad se ha profundizado tremendamente en esta época de pandemia. Las mujeres somos el 50% de la población en el Perú y jamás podremos aspirar a ser una sociedad sana, inclusiva, justa y próspera si la mitad de nuestra población es discriminada, violentada y no tiene iguales condiciones y oportunidades de desarrollo que la otra mitad. Es por ello que el día de hoy celebro este evento organizado por Semana Económica y la Cámara Española a fin de identificar los distintos problemas que se han agudizado y que están profundizando las brechas de género en esta nueva normalidad, para poder plantear de manera efectiva y con sentido de urgencia aquellas estrategias políticas y prácticas que hemos escuchado el día de hoy de los diferentes panelistas, a fin de afrontar y resolver los nuevos desafíos de la equidad. ¿Cuántos techos de cristal, me pregunto, hemos construido para las mujeres en esta pandemia? De acuerdo a las encuestas que hemos observado el día de hoy, podemos evidenciar que existe un claro desbalance entre el equilibrio de familia y trabajo. Así también existe un desequilibrio entre la distribución de las tareas y labores domésticas en nuestras familias, como también se evidencia un gran nivel de estrés, no solamente para las mujeres, pienso yo, sino también para los varones, y que estas necesidades sí deben ser abordadas con carácter de urgencia por nuestras organizaciones y nuestras empresas. La discriminación de la mujer y el desbalance de la carga laboral y doméstica no solo afecta a las mujeres, sino también claramente
a las personas que están alrededor de las mujeres. Y con la discriminación y la desigualdad de género, no solamente sufre la mujer, sufre nuestra sociedad en su conjunto y sufre también la economía de nuestro país y el desarrollo del Perú que todos anhelamos. Entonces, es crucial que los actores políticos, mujeres y hombres, así como los líderes empresariales, mujeres y hombres, y los ciudadanos, mujeres y hombres de nuestro país, asumamos una lucha frontal contra las desigualdades de género, desde el rol que nos corresponde ejecutar a cada uno de nosotros para poder llevar cambios sociales profundos en nuestras organizaciones, en nuestras empresas y en nuestros hogares, para transformar mentalidades y así poder modificar aquellas conductas que incitan la violencia y las diferentes formas de discriminación de la mujer. Urge que la equidad de género sea abordada como un elemento central para la reactivación económica y la recuperación sostenible de nuestra sociedad y de nuestro país. Y termino con este mensaje. A las mujeres en el Perú les digo que no esperemos que alguien más nos entregue el poder de vivir, el poder de actuar, el poder de realizarnos como personas, el poder de convertirnos como capitanas de nuestras almas, como dueñas de nuestros destinos, sino que lo que debemos hacer es tomar ese poder de nuestra fortaleza interior. Muchas gracias y bendiciones a todas las mujeres y varones de nuestro país. Y gracias a la Semana Económica y a la Cámara Española por este magnífico evento. Gracias. Gracias por tus palabras, Charo. Pedirles un último instante, tienen en el chat del evento una sencilla encuesta. Por favor, critíquennos, ayúdenos a hacer de este espacio un espacio mejor para todos. Muchas gracias a todas y a todos por su tiempo y que tengan muy buen día.